estamos hablando de cualquier hijo de vecino, estamos hablando de la máxima autoridad de la Iglesia Católica. En cuyas manos hay bastante responsabilidad, ¿no? Porque él tiene la posibilidad de generar cambios, pero que no se están haciendo o no se están palpando, ¿no? Estamos en esta segunda edición de este podcast, que me han dicho que tengo que hacer podcast para estar a la altura de la modernidad. Y hemos querido hacerlo con Lucía Segarra Bayón. Te voy a leer lo que dice tu Twitter. Psicóloga crítica, antipatriarcal, descolonial, con ganas de despotricar. O sea que despotriquemos, Lucía. Dale, acá puedes despotricar todo lo que quieras. Y soy tu seguidor 101. No sé por qué no aparece todavía, pero soy tu seguidor. Y te envié en el documental, para que los que no lo saben, hay un documental que está dando la vuelta al mundo, que además ha provocado otro Twitter tuyo dirigido a tu mamá, donde le dicen, mamá, estoy en Disney. No, porque en serio está en Disney, ¿no? Lo que acá es Star Plus, esta cosa, ¿no? Es un documental donde el Papa Francisco se reúne con un grupo de jóvenes y se llama, ¿cómo es? Amén, Francisco responde. Exacto. Pero la impresión que me dio a mí más bien es, amén, los jóvenes le hablan claro a Francisco, ¿no? Menos, porque es brutal lo que le dicen, ¿no? Sí. Sí, bueno, primero agradecerte mucho por la invitación, por el interés, por tu tiempo. Y sí, pues es un documental bastante controversial. Creo que nunca antes se ha visto algo parecido. Somos 10 personas de todo el mundo y de distintas realidades y experiencias, todas muy válidas, pues exponiendo preguntas controversiales al Papa, ¿no? Y él mismo trata de contestar, pero pues como tú bien dices, más es lo que escucha que lo que contesta. Supuesto. Además, yo estoy seguro que debe estar sometida como a dos fuegos, ¿no? Porque al final el documental no satisface a nadie. Porque, digamos, los católicos van a decir, ¿y qué le pasó a Francisco que deja que le digan esas cosas, no? O sea, hay una chica que le habla del aborto y él dice que hay que incluir a las mujeres que han abortado, no castigarlas. Entonces, me imagino que eso no le debe haber gustado nada a muchos católicos conservadores. Pero por otro lado, de alguna manera tú eres parte de un movimiento muy controversial y muy, ¿no? Pegalón, que tampoco está satisfecho, pues, ¿no? O sea, te deben haber dicho que el Papa te ha usado para blanquear a la iglesia, me imagino, ¿no? Sí, depende de cómo se vea, ¿no? Porque definitivamente hay grupos ultraconservadores que yo siempre, suena feo, pero yo siento que hay que sacarlos del debate. ¿Por qué? Porque son perspectivas que muchas veces salen de la violencia, ¿no? Y la violencia no es algo que se tenga que debatir. Entonces, si sacamos ese grupo, yo creo que más bien hay espacios en los que se ha generado una respuesta positiva, ¿no? Espacios como esta chica Milagros Acosta, que también es católica, como cualquier otro católico, y que ha recibido esto como contenta, ¿no? Como un paso grande a que la iglesia pues, se muestre de una forma más abierta y más humana, que a mí me parece que es un poco más coherente con lo que plantea el cristianismo, ¿no? Y ojo que también hay pues los otros grupos que ya no tenemos nada que ver con la iglesia y que es como ¿pero qué estás hablando? O sea, son respuestas súper tibias. Entonces, como te digo, pues depende de cómo lo veas. Nadie está satisfecho en y eso pues, es bueno, ¿sabes? Claro. Eso es bueno porque, o sea, por ejemplo, ¿sabes a mí lo que me ha encantado? Que más allá de los intereses de cada cual, de las pasiones de cada cual, lo que se pone sobre la mesa son los problemas reales de los jóvenes. Claro. La vida real de los chicos, porque lamentablemente es como que está fuera de nuestra agenda, ¿no? De la agenda de los grandes medios, de la agenda de los políticos, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Cuando tú politizas experiencias que existen, ¿no? Y conviertes en realidades políticas experiencias humanas que enfrentan problemáticas humanas, ¿no? Y es cierto, o sea, todo se puede politizar, todo tiene que ser politizado, pero reconociendo que hay una experiencia humana detrás, reconociendo que hay una persona que siente, una persona que sufre, una persona que quisiera pues tener todos los recursos que la gente privilegiada tiene, pero que la mayor parte de veces no es así, ¿no? Ahora, tu historia es
impresiona, porque además les recomiendo que vean el documental, ¿no? Porque sinceramente vale la pena. Y la última intervención, aunque no es la única que tiene, ¿no? En la conversación, pero la última con la que se cierra es en la que tú dices, soy Lucía, soy peruana, ¿no? Y cuentas un poco en 30 segundos tu biografía, ¿no? Claro, claro, sí. Y tú pues. cuentas ahí, he sido monja, he sido una persona de fe, ya no soy monja, ya no soy una persona de fe. Sí. Es brutal, ¿no? Sí, bueno, es loco, ¿no? Porque para mí para muchas personas ha sido como súper controversial y contundente, pero yo lo digo como, bueno, esto es lo que yo viví, ¿no? Y para mí no es tan loco porque ha sido un proceso muy continuo de ir construyendo cosas día a día, ¿no? Y que claro, las transformaciones pueden ser muy profundas, pero son poco a poco, ¿no? Pero ¿cómo ha sido tu historia? Porque tú te quejas de que todo el mundo te escribe para opinar y la única persona, tu pareja que está por ahí, la única que te preguntó cómo te sentías ha sido ella, ¿no? Y te juro que para mí, o sea, somos dos, ¿ah? Yo me matriculo en tu lista porque yo pensaba, ¿cómo se debe sentir esta chica después de esto? ¿No? Ese es el tema, ¿Cómo claro. cómo te sientes después de exponer tu tema? Eso lo está viendo todo el mundo, Lucía. Es como un reguero así, ¿no? Claro, es definitivamente ponerse en un lugar vulnerable, ¿no? Porque a nadie le gusta contar que ha sido abusada, ¿no? Y no lo digo solamente por mi experiencia de abuso psicológico, sino que lo hablo sobre todo en casos que es lo que manejamos en el día a día, ¿no? Violencias de mujeres, casos de violación que se denuncian, casos de abuso sexual, y que el debate general es como, este está buscando algo, ¿no? Este está buscando como difamar a la persona, y es como, ¿qué? O sea, un ratito, o sea, vamos al fondo de esta situación. Estamos hablando de una persona que está denunciando violencia. Qué difícil primero es sobrevivir esa violencia y luego, en segundo lugar, estar preparada para denunciar, que es otro proceso pues gigantesco de tener que lidiar con las reacciones horribles de las personas. ¿Sabes lo que me llamó la atención de la actitud de Francisco? Que cuando habló este chico, Juan Cuatrecasas, y contó que había sido violentado sexualmente en una de las casas del Opus Dei, lo acogió. Le dijo, sí, es verdad, esas cosas ocurren, ¿no? O cuando tú misma dijiste que tú habías sido sometida a violencia psicológica, incluso hasta física, en determinado momento, no salió a condenarte, y eso me llamó la atención. O sea, ha estado a la defensiva en otros temas, ¿no? Sobre ese tema, por ejemplo, de si, ¿por qué no hay una mujer papa? Le pregunta. Si alguna vez va a haber una mujer papa. Eso como que No le gustó tanto. no le gustó, no le cuadró. Pero digamos, en los otros temas que tienen que ver con el testimonio de vida, de sufrimiento, de dolor de los chicos, ha sido muy humano, ¿no? Yo creo que sí, si es que lo pusiésemos a él como cualquier hijo de vecino, ¿no? Esa es la respuesta que yo esperaría de cualquier persona con humanidad, que reconozca la experiencia de violencia de quien sea que te cuente, ¿no? Lo primero decir como te creo, ¿no? Te creo, aquí estoy, te escucho, te veo, quiero apoyarte, quiero acompañarte, ¿no? Pero no estamos hablando de cualquier hijo de vecino, estamos hablando de la máxima autoridad de la Iglesia Católica. en cuyas manos hay bastante responsabilidad, ¿no? Porque él tiene la posibilidad de generar cambios, pero que no se están haciendo o no se están palpando, ¿no? Ha habido partes del documental que salieron, porque justamente yo le decía a él en la parte en la que mencionaba el tema de Juan Cuatrecasas, como ¿cómo podría hablarse de una iglesia que está tomando medidas frente a estos casos si es que estamos hablando de una justicia totalmente punitivista? Porque él habla de castigo, habla de malas personas, habla de etcétera, etcétera, ¿no? Y la justicia punitivista la hemos visto históricamente que ha fracasado, ¿no? Acá en el país lo vemos, o sea, salen casos terribles de violaciones, de feminicidios, y lo primero que salen a hacer, incluso a nivel de partidos políticos, es pedir pena de muerte. Y yo entiendo como una reacción muy de la rabia y lo que se quiera, ¿no? Pero eso no funciona, y eso no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Entonces, si queremos empezar a generar un cambio a nivel social, a nivel incluso personal, tenemos que empezar a ver la justicia como algo restaurativo, ¿no? Y la iglesia, por eso yo siempre como hago un ping-pong entre las dinámicas de la iglesia y las dinámicas que funcionan
en temas de violencia patriarcal, porque hay mecanismos muy parecidos. Y el mismo Papa lo dice en el documental de una forma que a mí no me parece muy agradable, pero dice, este secretismo ocurre en las familias. Ocurre en las familias porque en la iglesia se trata estas situaciones con silencio, no al revés. Entonces... O las dos cosas juntas. Ahora, yo creo, sin embargo, que el valor que tiene esto es el mensaje de que tenemos que estar juntos, de que no podemos condenarnos ni juzgarnos unos a otros, de que cada uno tiene derecho a tener su opinión, sus opciones o lo que fuera, y nadie tiene derecho a condenarlo, a excluirlo. Y eso es lo que me parece sinceramente extraordinario. Yo supongo que tiene que ver con el productor, que se llama Jordi Évole, que es un periodista al que yo le tengo una admiración especial. Es un periodista español que tiene un programa en España que se llama Lo de Évole, que son entrevistas nada más, y que ha estado detrás de esta producción, ¿no? Él es el que no sé cómo convenció a Francisco de esto, y no sé si Francisco se ha arrepentido después, pero bueno, salió, ¿no? Salió el documental, que es lo que vale, ¿no? De hecho, a Jordi le hacen una entrevista donde le preguntan cuál fue la reacción del Papa cuando ve el producto final. Y según lo que él ha dicho, fue que le gustó, ¿no? Hizo como este ademán de que se quitaba el sombrero con su, no sé cómo se llama la cosa que usa en la cabeza. Que le había gustado lo que vio. Sí, sí, entonces mucha gente que dice como le ha entendido una trampa, Bergoglio, pobrecito, no es cierto. Este español, ¿no? Sí. Con tics, Sí, porque sí, tiene sí. tics. Ahora, pero escúchame, ¿quién eres tú? O sea, tú has sido monja, eres psicóloga, pero cuéntanos un poco tu historia, lo que te provoque contar en tu historia, ¿no? Lo que creas que sea relevante, porque así no te guste, te has convertido en un referente, en una persona cuya opinión hay muchísima gente que está esperando. Eso es uno de los resultados, no sé si positivo o negativo, de este documental. Cada uno de ustedes 10 es en este momento la voz de muchísima gente. Eso es fuerte, ¿no? Es como una, claro, es una responsabilidad, ¿no? Porque es cierto, hay muchas personas que esperan pues una opinión o lo que sea, ¿no? Pero un poco contestando a tu pregunta, que me parece una pregunta fuerte, intensa, porque pues tiene que ver con temas identitarios. Nada, pues tengo 26 años, nací en Arequipa, en una familia conservadora, católica, pero una familia a la que yo le tengo mucho cariño, a mi familia nuclear y pues partes de mi familia extendida. Nada, fui a un colegio dentro de mi contexto, pues liberal, ¿no? Estuve en un colegio alemán, agradezco haber estado en un colegio, pues era como te digo, lo más liberal que habría en provincia, ¿no? Cuando era pequeña era súper deportista, súper estudiosa, ya no lo soy. ¿Ni deportista ni estudiosa o no? Estudiosa creo que sí, pero no como antes, no como cuando era chiquita que mi mamá estaba persiguiéndome para hacer tareas y ya yo luego aprendí a someterme a eso, ¿no? ¿Y cómo así esta chica que, o sea, estudia en un colegio alemán con una formación liberal, termina de monja? Pues más terminas de monja bien chica, ¿no? Sí. ¿En qué momento decides, yo tengo vocación para ser religiosa? Mira, yo entro en contacto con este grupo cuando tenía 15 años, por un tema muy... Cuando yo era chica yo era muy como ahora, ¿no? De buscar como un sentido, ¿no? Y entro en contacto con ellos por un tema de hacer voluntariado, ¿no? Porque quería como hacer algo que me trascendiera a mí misma, ¿no? Y empiezo pues a ir a pueblos, ¿no? Una situación sumamente capacitista, pero era lo que estaba en mis manos en ese momento, ¿no? Y luego de eso, mi colegio sí tenía como un vínculo con este grupo. ¿Por qué? Por temas de los programas de confirmación, ¿no? Porque se quiera o no, puedes tener un colegio alemán, pero mucha gente en el Perú, pues, es católica. Es católica y quiere que algo que ocurra es que sus hijos se confirmen, ¿no es cierto? Exacto, ¿no? A pesar de que es contradictorio con lo que los debates que dicen pues que no hay que exponer a la gente menor de edad a ideologías, el catolicismo es una ideología también, ¿no? Entonces yo siendo menor de edad entré a este programa de confirmación con ese grupo
que si bien fue con consentimiento de los padres, evidentemente, pues porque firman una autorización, mis papás no sabían cuáles eran los mecanismos que se utilizaban ahí adentro. Y por ende, pues nunca se enteraron tampoco. Además que yo creo que en ese programa de confirmación ya empieza el tema de la manipulación, sobre todo en el tema del retiro, porque se hace un retiro obligatorio para todas las personas, donde es terrible, terrible, y lo que te dicen cuando sales es no le cuentes a nadie. Deja que la gente como que viva esta experiencia y la descubra por sí misma, ¿no? Entonces tú no dices nada, ¿no? Y en realidad yo creo que esas cosas deberían hablarse todo el tiempo para que la gente sepa lo que está pasando ahí, ¿no? Y no necesariamente entrando como monja, sino siendo una niña de 16 años que está yendo muy tranquilamente a hacer su programa de confirmación. Y nada, así empieza como el vínculo con este grupo y pues me empiezan a invitar un montón de cosas. Había una monja que se me acercó como muy directamente, me escribió cartas, me hacía regalos. De hecho, ella terminó siendo pues mi madrina de confirmación. Me llevaba de aquí para allá sin que mis papás sepan. Y empiezo pues todo este tema de guiamiento espiritual, que es literalmente como un tipo de terapia, solo que sin las herramientas de terapia, ¿no? Lo cual es sumamente peligroso. Y nada, yo a los 16, entre 16 y 17, decido que tengo vocación, ¿no? Y que yo quería entregar mi vida al servicio, ¿no? Y pues mis papás no me dieron permiso, felizmente, para entrar antes de los 18. Y yo tuve que esperar hasta los 18 para ingresar. Ya había estado como 2 años, un poco más de 2 años vinculada a estas monjas. Y nada, pues ingreso, pero no estuve más, estuve 5 meses ahí adentro. O sea, en estricto, yo no fui monja porque no hice votos, ¿no? Pero vestía hábito, vivía en la casa de formación, tenía, digamos, la misma rutina, ¿no? Y vivía pues bajo la regla. Tienen un sumario, que es como todas las congregaciones, tienen como que un cuadernito con todas las reglas que se tienen que cumplir, ¿no? Entonces yo las vivía, ¿no? Y nada, salgo a los 5 meses, pues, súper mal, ¿no? ¿Mal en qué sentido? Mal emocionalmente, ¿no? Yo no sabía en ese momento qué era lo que me estaba pasando, pero yo ya empecé como a tener varios síntomas de insomnio, estaba con mucha fatiga, no podía hacer ejercicio, cosa que era lo que a mí más me gustaba estando adentro, ¿no? Estaba totalmente desesperanzada, incluso tenía pensamientos suicidas. Y nada, o sea, ya ni siquiera tenía apetito, entonces le digo a la monja, a la superiora, como, quiero ir al médico porque algo está pasando conmigo. Yo nunca en mi vida había tenido ni problemas de salud física ni problemas de salud mental, ¿no? Y me acuerdo que fue un poquito antes de Semana Santa y me dijo, no, ahorita no puede ser, vas después de Semana Santa, ¿no? Entonces ya pues espero y voy al médico y me hacen todos los exámenes y análisis y el médico me dijo directamente, con mi mamá sentada a un costado y una de las monjas a mi otro costado porque no se podía andar sola, ¿no? Siempre tenía que estar en compañía de alguna monja. Y el médico delante, estábamos las 3 sentadas y me dijo, tienes que salir de ahí, tienes que irte de ahí porque el riesgo es que incluso desarrolles un cáncer. O sea, lo que está pasando contigo es un tema netamente emocional, pero que ya lo has somatizado y ya empezaron los temas. El deterioro físico. Exacto. Entonces, nada, para mí fue un balde de agua fría porque yo no me quería ir de ahí, ¿no? O sea, en ese momento yo no tenía idea de lo que estaba pasando conmigo. Yo no identificaba pues todas las cosas que me estaban haciendo, ¿no? Incluso día a día. Y nada, me tomé como 3 días para pensarlo. De hecho, entre esos 3 días mi mamá me fue a buscar, porque mi mamá, pues, las mamás se la huelen, ¿no? Por supuesto. Sí. Y de hecho mi mamá nunca estuvo de acuerdo con que yo ingrese. Nunca quiso. Y fue a hablar con todas ellas y les decía, déjenla, pero pues nada, pasan por encima de la autoridad de los padres, ¿no? Y nada, al final sí decido salir, pero salí como incluso pensando, bueno, esta es la voluntad de Dios, ¿no? Y yo no me voy a como interponer entre sus planes y etcétera, etcétera. Y nada, salgo literalmente a dedicarme a terapia, ¿no? O sea, fue totalmente a terapia. Iba 2 veces por semana y felizmente, ¿no? Porque realmente creo que
en la medida de lo posible y de las posibilidades de las personas, pues todas las personas deberíamos ir a terapia en algún momento de nuestras vidas. Y gracias a eso fue que ya, digamos, hay como mitían los síntomas, que era lo principal en ese primer periodo de terapia, que era como tratar de lidiar con el insomnio, tratar de lidiar con los temas que no me dejaban tener una vida normal, ¿no? Pero ¿qué era lo que más te atormentaba? Es decir, que los sentimientos que pudieras tener, los deseos que tiene normalmente un adolescente que te hacían sentir culpa por eso, o sea, ¿qué era lo que pasaba? Es que yo me sentía demasiado triste estando adentro. Demasiado triste en el sentido de que extrañaba mi casa, extrañaba mi familia y pues había todo un discurso de que si tú realmente quieres estar con Dios, pues vas a entregarlo todo y vas a... Tienes que renunciar, tienes que ser un soldado, o en este caso, ¿no? Y no Una había... soldada. Claro, y qué es lo que yo conté en el documental. La comunicación con mis papás era cada 2 semanas y tenía 20 minutos para hablar con los 4 miembros de mi familia. O sea, eran 5 minutos para hablar con mi papá, con mi mamá, mi hermana mayor y mi hermana menor. Entonces era como, yo tenía un montón de cosas para contarles. Esa era, digamos, mi red de apoyo de toda mi vida y de pronto desapareció, ¿no? El tema del contacto mediante los correos electrónicos era totalmente monitoreado. Los sábados nos daban un iPad, tú contestabas todos los correos, pero los mandabas a la carpeta de borradores. Y supervigilaban qué era lo que salía y qué era lo que no. Claro, la monja luego entraba a la carpeta de borradores y ella decidía qué correos enviaban y los que no, pues simplemente luego te enterabas que nunca más alguien te contestó y asumías que no habían permitido que contestes, ¿no? Entonces no había de hecho ahí hay una experiencia graciosa porque mi hermana mayor las detestaba a las monjas. Ella también hizo el proceso de confirmación con ellas, pero a ella siempre les tuvo como un rechazo terrible. Y cuando yo entro, ella me manda un correo electrónico sin saber que lo estaban monitoreando, pero me escribe como todo un correo contándome todas sus cosas y al final pone de postdata: si es que no eres Lucía, no voy a filtrar las palabras que puso porque fue con groserías y todo, pero fue como mándale este mensaje y no deberías estar leyendo esto, ¿no? Que a mí me causó un gran chongo ahí adentro, ¿no? Fue como, ¿qué es esto? ¿Por qué tu hermana nos escribe en este tono, no? Pero ahora digo, esa es la reacción normal que tendríamos que tener las personas frente a un atentado contra la libertad y la privacidad, ¿no? Pero sí, no sé si me estoy yendo un poco por las ramas. Para nada. Lo que yo me pregunto al escucharte es, ¿tú sientes que te has librado ya de todo eso que viviste, que ya es parte de tu pasado, que ya estás superado, que ya no te afecta? Es que yo no creo que este tipo de situaciones traumáticas, porque definitivamente es una situación traumática, sea algo de lo que tengamos que liberarnos, sino es algo que tenemos que permitir que nos acompañe, porque es parte de nuestra vida, ¿no? Y tenemos derecho a acoger todas las partes de nuestra vida. Exacto. Ahí está. Exactamente. Y yo felizmente he estado en la posibilidad, gracias a las personas que me acompañan, gracias a mi familia, a mis amistades, a Alexia ahora. Alexia fue la primera persona a la que yo le conté toda esta situación con nombre, o sea, diciendo, creo que fue abuso psicológico, ¿no? Y gracias a todas estas personas y a todos los procesos de terapia ha sido que yo he podido incluso, creo que sacar aprendizajes, ¿no? De esto. Y como decir, sí, esto lo viví y ya. ¿Y en qué momento ocurre que tú, que digamos, eras una persona religiosa, que sentías que tus pasos estaban guiados por Dios, que es más, estabas obligada a entregar tu vida para servirlo, de pronto terminas diciéndole a Francisco que perdiste la fe? O sea, ¿qué pasó? Creo que no fue que algo pasó, fue un proceso, ¿no? Porque así como yo inicialmente empiezo a darme cuenta de que las cosas dentro de esta congregación no estaban bien, yo salgo, me desvinculo de este movimiento, pero sigo siendo católica, ¿no? Y luego ya empiezo a leer y a enterarme de cosas más generales, ¿no? Sobre el tema, por ejemplo, de la canonización de Escrivá de Balaguer, que es pues, el fundador del Opus Dei, que estaba vinculado con el tema de Juan Pablo II cuando fue elegido Papa, los temas del Banco Vaticano, los concilios, que eran cosas que yo ya había estudiado, pero empiezo a atar caos y empiezo a decir como,
creo que eso no tiene que ver con lo que yo estoy buscando, que es más como un tema espiritual, honestidad, pues algo como más genuino, ¿no? Sino que tiene que ver con mucho poder que está tergiversando muchas cosas, ¿no? Por eso es que yo le pregunto a Francisco sobre el amor, ¿no? Porque realmente digo, ¿qué tienen que ver todas esas cosas con el amor? Creo que no tienen nada que ver, ¿no? Y pues, como sí he dicho en varias entrevistas que sí me han hecho, para mí fue un proceso difícil, ¿no? O sea, dejar de ser católica, yo me aferraba pero con uñas y dientes, ¿no? Porque realmente el catolicismo, como se practica, como se propone, genera como una especie de seguridad, ¿no? Algo malo me pasa, por algo será. Dios sabrá, Dios tendrá mejores planes para mí, ¿no? O estoy con algún tipo de dolor físico, lo voy a ofrecer a Dios, ¿no? Y realmente es algo increíble. A nivel psicológico se genera una seguridad, ¿no? Entonces, para mí, soltar eso que yo había construido como seguridad fue demasiado fuerte, ¿no? Fue literalmente decir como, esto no existe, esto no tiene mucho sentido, entonces yo voy a tener que construir algo que realmente sea seguro, ¿no? Y nada, fue muy progresivo, como te digo. O sea, incluso yo como dejo de ser católica, pero igual traté incluso de confesarme un par de veces como para ver qué onda, ¿no? Y ya la última vez que me confesé, que me acuerdo que fue incluso con uno de los curas de la congregación a la que yo pertenecí, y me acuerdo que le dije como una cosa de que ya no soporto, como, o sea, siento como muchas cosas muy negativas hacia el sodalicio, ¿no? Le dije como, no entiendo cómo pueden seguir haciendo sufrir tanto a la gente, ¿no? Y él me dijo una cosa como, ¿a ti te han hecho algo? Y yo le dije, no. Me dijo, entonces, ¿por qué vienes a hacer problemas? Si a ti no te han hecho nada. Entonces yo me quedé como fría, ¿no? Y dije, no, o sea, esto no es para mí. O sea, si es que no vemos una vida de comunidad, de colectividad en la que nos implicamos sin necesariamente pues haber un vínculo directo, no le encontré sentido, ¿no? Y esa fue la última vez que yo tuve como un vínculo con el catolicismo. Y ya después, inicialmente sí extrañaba algunas cosas, pero ya no. O sea, ya es como lo que tengo y las cosas que he ido conociendo me hacen más sentido, me siento más libre, me siento más como honesta, ¿no? Con lo que hago, con lo que voy encontrando. Joaquín Sabina dice en una de sus canciones, algo tiene que haber, para explicar, digamos, esto de dónde venimos, de qué, ¿no? Nada, como te decía, pues yo pienso que eso es algo que se tiene que contestar a nivel personal, ¿no? De hecho, dentro de la psicología también hay posturas como la psicología existencial que hablan de que sí, que es como un tema muy humano, ¿no? La necesidad de buscar sentido a las cosas, ¿no? Si me lo planteas como una pregunta personal, yo creo que es difícil ponerlo en lenguaje verbal, como he dicho en alguna entrevista, ¿no? Porque me hicieron esa pregunta y yo dije, ¿yo qué hago con esto? O sea, ¿cómo contesto esto? ¿Cómo lo escribo, no? Si es algo que trasciende todo lo que podamos como incluso experimentar, ¿no? Sensorialmente, ¿no? A nivel racional incluso. Pero no sé, o sea, pienso que las personas tenemos mucha mayor capacidad de lo que pensamos para crear sentido, para empezar, ¿no? Como por ejemplo, las personas tenemos la capacidad de construir amor. Y el amor es algo que tiene una potencialidad increíble, ¿no? En términos de muerte, en términos de muchas cosas, ¿no? Que están vinculadas con la religión. Y a la vez, sí me gusta la idea de creer que hay algo más, ¿no? Sea, no sé, sea la tierra, sea el agua, sea el fuego, sea, no sé, dentro de la cosmovisión andina, Voy a pues... contar algo súper personal. Yo estudié en La Salle, un colegio de curas hermanos, y era una mezcla de religiosidad, pero también con culto a la ciencia. Y la teoría de Darwin a mí me partió el cerebro en dos y simplemente me produjo que a los 13 años una crisis profunda de fe, ¿no? Y a partir de eso, yo no soy un hombre de fe. Y me pasa una cosa sorprendente, y yo no me planteo el tema, yo no me estoy haciendo esa pregunta, no me la hago nunca.
Pero ha habido momentos en mi vida en que yo he envidiado a la gente con fe. Es decir, a mí me ha ocurrido que una vez la menor de mis hijas nació extremadamente prematura, no tenía ni 6 meses, 5 meses y un poco más, pesaba como una bolsa de fideos, 1 kilo y poco más, y literalmente se moría en la unidad de cuidados intensivos de neonatos. Y yo estaba desesperado y al lado mío había un señor en la misma condición arrodillado frente a una virgen. Y yo lo envidié, porque a mí me hubiera gustado en ese momento tener la fe que él tenía y tener algo o alguien en quien refugiarse que yo no tenía. Fue tremendo ese sentimiento, ¿no? Que tal vez ha sido la vez en que lo he sentido con mayor intensidad, ¿no? De poder tener esa fe que envidia otra gente tiene, ¿no? Y que, como tú dices, te ayuda a vivir, ¿no? Claro, te da un piso, te da seguridad, ¿no? Y, y sí, o sea, entiendo totalmente tu experiencia, sobre todo siendo algo tan fuerte y tan intenso, ¿no? Pero a la vez es como respetando mucho la experiencia de este señor, ¿no? Pero porque él tenga eso no significa que sea cierto. No significa No, que... ¿no? más allá de las convicciones, digo, estoy hablando simplemente de sentimientos, ¿no? Ahora, ¿cómo te sientes tú después de esto, de esta experiencia? O sea, has estado de pronto una peruana, porque es una cosa muy de conexiones de gente que te conocía, que le pareció valioso tu testimonio, terminaste en Roma con Jordi Évole en un documental con el Papa Francisco, preguntando impertinencias, ¿no? Y en un documental que está dando la vuelta al mundo es algo que, o sea, me imagino no está de tus planes. O sea, te pasó simplemente. Sí, totalmente. Es muy loco, es una locura. O sea, realmente es como, nunca me hubiese imaginado que algo tan random suceda, ¿no? Porque es, o sea, literalmente yo estaba viviendo mi vida. Claro que yo llego a este documental por un tema legal en el que yo he estado y sigo estando y que se mueven muchas cosas y pues en base a eso me llaman, pero luego sale lo del tema de monjas y es como que se están vinculando procesos de mi vida que pareciera que no tienen nada que ver, pero de pronto pues se están juntando, ¿no? Y se siente intenso, se siente muy intenso, ¿no? Porque es como, ahorita solo quiero lidiar con esto, no me saquen esto otro y esto, ¿no? Pero uno no, pues, uno tiene que lidiar con lo que se presente. Como Pues. dicen los chicos, ya fuiste. O sea, eres un personaje público, eres un referente, te guste, no te guste, quieras o no quieras. Y cada cosa que digas a partir de este momento se convierte en algo importante para la gente. En serio. Y te deseo mucha suerte con eso. Pero vas a tener que lidiar con eso. Que es una, ¿no? También, Como el tío del hombre araña era, ¿no? Que le dice que un gran poder trae consigo una gran responsabilidad, que me parece una frase extraordinaria. O sea, el tener poder te da una gran responsabilidad, aunque la cita venga del hombre araña. Hay un par de citas a mí que me encantan. Una es del hombre araña y la otra es de un filósofo canadiense que me encanta, que dice, never say never. Justin Bieber. Nunca digas nunca, pero es sabio. Nunca digas nunca, ¿no? Pero a lo que voy es que te has convertido, vas allá de tu voluntad y tal vez sin quererlo, una protagonista, ¿no? Y un referente para la gente joven, y yo creo que eso es muy importante. Y me da gusto haber podido conversar contigo, aunque sea unos minutos. no, te agradezco mucho, de verdad. Y te agradezco también como la humanidad, la sensibilidad. De verdad que creo que eso es algo que siempre hay que recalcarlo, sobre todo en el ejercicio del periodismo. ¿No? Sí, estamos deshumanizados, no nos hace... Mira, a mí me afecta tanto eso. O sea, yo no puedo... vamos a las ollas comunes, la gente no tiene nada que comer, me voy a mi casa, duermo tranquilo, no puedo. No puedo, ¿cómo podemos dormir cuando hay gente ahí en los cerros que no tiene para comer? O cuando he pasado todo el día viendo las colas de gente sufriendo porque recibir atención médica, Dios mío, yo no puedo con eso. No puedo, o sea, no puedo. Mira, digo Dios mío y la fe es parte de nuestra vida, ¿no? Pero yo creo que nos hemos deshumanizado mucho, ¿no? Y que hemos perdido la empatía y que el odio se ha apoderado de nuestras vidas y la confrontación y la, ¿no? Y
Sí, y de hecho ahora también que me decías como asumir la responsabilidad que da como estar un poco más en el foco público, sí, estoy totalmente de acuerdo y a la vez como decirles a todas las personas que desde su individualidad y puede ser en lo privado, en lo público, donde sea, creo que todas las personas tenemos responsabilidad y tenemos la posibilidad de asumirnos y contribuir socialmente, ¿no? Y aceptarnos y tolerarnos, aunque en tolerarnos no me gusta mucho porque supone ya una calificación sobre la otra persona, ¿no? Aceptarnos como somos, tal cual, y querernos, y aprender a querernos, incluso más allá de lo que nos pueda separar en el aspecto que fuera político, religioso, deportivo. No importa, te puedes querer más allá de todo eso, ¿no? Como Totalmente. ser humano, ¿no? Pues tenemos más cosas en común, aunque no lo creamos, que las cosas que nos separan. Pero eso es un poco nadar contra la corriente. Yo creo que tú eres consciente de eso, ¿no? Lamentablemente. Por ahora. Sí, hay mucho trauma, creo, pero ojalá pues vayamos sanando, ¿no? Porque al final es eso. Con eso me quedo. Ojalá vayamos sanando. Terminamos por el día de hoy. No sabes cómo mira, los locos. Está ahí un cuadro atrás súper religioso, ¿ya? Que está acá porque es una obra de arte. Esta chica Adriana Ciudad, que no sé por qué ha dejado de pintar estas cosas maravillosas que hacía antes. Ahora pinta unas cosas raras que yo no logro entender. Es la del Señor de los Milagros en el Cusco. Es una cosa brutal, simplemente. Y la religiosidad también puede inspirar cosas, sentimientos así intensos, pero en fin, nos estamos yendo del tema. Muchas gracias. Me ha encantado hablar contigo.